Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar la clase y vamos a resolver un ejercicio de la sección 11.3. El ejercicio que vamos a resolver el día de hoy es el ejercicio 11.18. Dice así: una grúa de 15.000 newton puede girar alrededor de un eje sin fricción en su base y está sostenida por un cable que forma un ángulo de 25 grados con la grúa, como lo podemos ver aquí en la figura. La grúa tiene 16 metros de largo y no es uniforme. Su centro de gravedad está a 7 metros del eje medidos a lo largo de la grúa. El cable está sujeto a 3 metros del extremo superior de la grúa, por aquí. La grúa se levanta a 55 grados por encima de la horizontal, sosteniendo un contenedor de ladrillos de 11.000 newton, mediante una cuerda muy ligera de 2.2 metros. Dice: calcule, inciso A, la tensión en el cable, y B, las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Comience dibujando un diagrama de cuerpo libre de la grúa. Bueno, entonces lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es un sistema. Yo tengo acá un sistema que está en equilibrio. Tengo una grúa que prácticamente está compuesta por este eje que está aquí, ¿verdad? Y que está levantando estos ladrillos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre de la grúa. Entonces tengo por aquí un diagrama de cuerpo libre de la grúa, ¿verdad? Es prácticamente volver a dibujar este esquema de aquí, pero teniendo en cuenta la fuerza. Por acá tengo un cable. Acá tengo mi eje de rotación. Por acá tengo unos ladrillos. Y acá tengo pues el eje horizontal. Acá son 25 grados. Y acá hay 55 grados. Entonces, para dibujar la fuerza que está interactuando con esta grúa, pues prácticamente las puedo identificar. Yo puedo identificar por acá una tensión, aquí una tensión, y le vamos a llamar T del cable. Por acá también tengo otra tensión, aquí, que le vamos a llamar la TL, le vamos a llamar la tensión de los ladrillos. También yo tengo otra fuerza que está exactamente en el centro de masa de la grúa, ¿verdad? Que es el peso. Y me dice que el centro de masa de esta grúa está en su centro de gravedad, está a 7 metros. Entonces, si yo mido de acá, por ejemplo, yo sé que toda la grúa tiene 16 metros de largo. Entonces, más o menos un poquito antes de la mitad. Entonces, acá, más o menos por acá, está el centro de gravedad. Entonces, desde el centro de gravedad, yo coloco el peso de la grúa, que lo voy a llamar W sub G. Es el peso de la grúa, que está a 7 metros. 7 metros. Ahora, ¿qué otra fuerza puedo identificar?
Pues la otra fuerza que yo puedo identificar aquí es la fuerza que se ejerce aquí para poder mover este brazo, le podría llamar. Entonces yo tengo una fuerza que le voy a llamar por aquí, que viene del eje, ¿verdad? Y está a lo largo del eje. Y a esta lo voy a llamar una fuerza de la grúa. Una fuerza de la grúa. Entonces prácticamente esas son las fuerzas que están interactuando, ¿verdad? Con la grúa. Ahora el inciso A lo que me pregunta es calcule la tensión en el cable, o sea, la tensión que tiene este cable que tengo por aquí. Entonces para eso voy a utilizar la segunda condición de equilibrio, que es la segunda condición de equilibrio que prácticamente me dice que la sumatoria de torques es igual a cero. Entonces tengo que la sumatoria de torques es igual a cero. Y también voy a utilizar la ecuación de torque, ¿verdad? Que me dice que la magnitud de un torque es igual a la fuerza por mi brazo de palanca. Eso me da la magnitud del torque y la dirección del torque, como ya saben, me lo da la regla de la mano derecha y lo podemos expresar como el producto cruz de R cruz F. R cruz F. Entonces, ¿verdad? Yo tengo por acá, vamos a realizar la sumatoria de torques. Entonces yo voy a colocar mi eje de referencia exactamente aquí donde está pivotando pues este brazo que está aquí, ¿verdad? Este brazo que está aquí. Entonces, para esto yo voy a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Que el torque es igual a la fuerza por mi brazo de palanca. Entonces, si se fijan, yo tengo por acá la fuerza de la grúa, pero la fuerza de la grúa, mi brazo de palanca de la fuerza de la grúa en este caso, pues sería prácticamente cero, ¿verdad? Entonces, no la tengo que tomar en cuenta a la hora de calcular los torques. Pero tengo otras tres fuerzas por aquí. Tengo la fuerza de tensión por acá, tengo otra fuerza de tensión del cable y tengo el peso, ¿verdad? De la grúa. Entonces, primero voy a tomar en consideración la tensión que me genera los ladrillos. Para eso voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de este objeto, que prácticamente el diagrama de cuerpo libre para los ladrillos pues es sencillo. Yo tengo, ¿verdad?, los ladrillos por acá. Y hacia arriba tengo la tensión y hacia abajo tengo el peso de los ladrillos, le vamos a llamar. Entonces si hago la sumatoria de fuerzas aquí, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces tengo que la tensión L, ¿verdad? T sub L es igual al peso de los ladrillos. Entonces prácticamente esta tensión es igual al peso de los ladrillos. Ahora yo voy a calcular, ¿verdad?, la sumatoria de torques igual a 0. Entonces tengo, mi primer torque va a ser el que voy a calcular debido al peso de los ladrillos. Yo por acá también le puedo dibujar pues el peso de los ladrillos. Entonces para esto lo que yo necesito
es una distancia hasta la línea de acción de la fuerza. En este caso sería el peso de los ladrillos. Entonces, si yo sigo la línea de acción del peso de los ladrillos y desde mi punto de referencia, también trazo una línea hasta donde se encuentra con el peso, ¿verdad? Que este sería prácticamente, todo este sería mi brazo de palanca. Entonces yo necesitaría saber esta distancia, que le puedo llamar X. Necesitaría saber esa distancia X, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería esa distancia X? Yo ya conozco el ángulo que hay aquí y también conozco la longitud de, de ese brazo, ¿verdad? De la grúa. Que la longitud me dicen que es de 16 metros. Lo voy a colocar por acá. Que la longitud es igual a L. Y L es igual a 16 metros. Entonces, prácticamente, yo sé que el coseno de teta es adyacente, o sea, X sobre hipotenusa. Entonces, X prácticamente me quedaría como L coseno de 55. Entonces, esa sería esta distancia que yo tengo aquí, que sería mi brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, tengo L coseno de 55 grados multiplicado, ¿verdad? Por la fuerza, que en este caso es WL, el peso de los ladrillos. Ahora vamos a ver qué signo tiene el torque, si es positivo o negativo. Entonces para esto, ¿verdad? Tomo mi brazo de palanca. Primero tengo mi brazo de palanca y acá tengo el vector del peso. Tengo WL y acá tendría X. Entonces, si yo hago el producto cruz, aquí X cruz el peso, entonces mi dedo pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, por lo tanto este torque va a ser negativo. Ahora vamos a considerar el peso de la grúa. Entonces, ¿verdad? Para calcular el peso de la grúa, para calcular, perdón, el torque debido al peso de la grúa, entonces también necesito un brazo de palanca y pues el peso, ¿verdad? Ahora mi brazo de palanca, ¿cuál va a ser? Pues prácticamente mi brazo de palanca en esta ocasión va a ser un vector o la magnitud de un vector desde mi punto de referencia hasta donde se cruza perpendicularmente con el vector del peso, ¿verdad? Entonces, esta distancia sería mi brazo de palanca. Le voy a colocar una variable a esto y le puedo llamar R, solo por nombrarle una variable. Entonces, ¿cuánto sería R? R, si se fijan, yo conozco la distancia desde aquí hasta aquí. Ya me la da el ejercicio, me dice que son 7 metros, por acá me lo dice. Dice, su centro de gravedad está a 7 metros. Entonces quiere decir que desde aquí, desde este punto hasta aquí, existen 7 metros. Entonces, ¿verdad? Esta distancia que está aquí sería el coseno de 55, sería adyacente R sobre la hipotenusa, que sería 7, ¿verdad? Entonces, R es igual a 7 por el coseno de 55. Ahora, ¿cuál sería el signo? Para calcular el signo, ¿verdad? Alargo un poquito mi vector R por acá y aquí tengo mi vector de peso. Entonces coloco mis 4 dedos en la dirección de este vector
y lo cierro en este sentido. Si yo coloco mis 4 dedos en este sentido y luego cierro mi mano hacia este vector, veo que mi pulgar apunta hacia dentro de la pantalla, por lo tanto, ese vector sería negativo. Ahora, entonces tendría negativo 7 metros, pero ahorita solo estoy trabajando con variables, entonces le voy a colocar, por ejemplo, una B y luego le voy a colocar los 7 metros. Voy a colocar una variable a estos 7 metros que sería B, por ejemplo. Entonces sería menos B coseno de 55 multiplicado por el peso. El peso en este caso sería el peso de la grúa. Ahora vamos a tomar en consideración la última fuerza que me genera torque y es esta tensión que tengo por acá. Esta tensión que tengo por aquí está exactamente a 3 metros de aquí para acá. Entonces yo sé que, si se fijan, de aquí hacia aquí hay 3 metros. Y todo este brazo mide 16 metros. L es igual a 16 metros. Entonces quiere decir que desde aquí a aquí, ¿verdad? Hay 13 metros. Entonces, ¿verdad? Yo tendría que, en este caso, alargar mi vector de tensión acá, de fuerza de tensión. Entonces yo lo alargo por aquí. Y luego, desde mi eje de referencia, tengo mi brazo de palanca. Mi brazo de palanca en este sentido, de manera que se genere un ángulo recto entre mi brazo de palanca y la fuerza, ¿verdad? Ahora, si se fijan, yo tengo que saber cuánto mide mi brazo de palanca, porque no lo sé. Este brazo de palanca lo voy a nombrar C, por ejemplo. Entonces, mi brazo de palanca, ¿cuánto sería? Si se fijan, yo tengo acá 25 grados. Yo tengo por aquí 25 grados. Entonces, tendría aquí, ¿verdad? Yo tengo aquí un cateto adyacente, tengo un cateto opuesto y por aquí tengo la hipotenusa. Y por ahí tengo la hipotenusa, que ya dijimos que la hipotenusa iba a ser 13, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto mide 16, pero esta parte de aquí mide 3. Entonces, desde aquí hasta aquí mide 13. Entonces sería este brazo de palanca tendría que medir la hipotenusa 13 metros por el seno de 25 grados, porque es un cateto opuesto. Entonces sería 13 metros por el seno de 25 grados. Ahora vamos a ver también el signo, ¿verdad? Porque es algo muy importante. Vamos a ver qué signo le vamos a dar a este. Entonces para eso, ¿verdad? Tenemos aquí el vector de tensión y por acá tengo el vector de brazo de palanca. Entonces hago mi producto cruz. Entonces, si pongo mis 4 dedos en esta dirección y cierro mi mano hacia este vector, mi dedo pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Por lo tanto, este torque es positivo. Entonces me quedaría aquí positivo, 13 metros por el seno de 25 grados. Y todo eso, ¿verdad? Igual a 0.
En este último término me faltó multiplicarlo por la fuerza, que la fuerza es, ¿verdad? La fuerza de tensión de la cuerda. Lo vamos a colocar ahorita. La fuerza de tensión de la cuerda, que prácticamente es lo que yo ando buscando, ¿verdad? Lo que yo ando buscando, porque eso es lo que me pide el inciso A. Entonces tengo que la tensión de la cuerda, despejando para la tensión de la cuerda, me quedaría de la siguiente manera. Voy a mandar estos dos términos a sumar al otro lado. Y de acá, si se fijan, puedo sacar de factor común el coseno de 55 grados. Entonces aquí me quedaría L por el peso de los ladrillos. Ahora vamos a ver, L es la longitud de todo este brazo de la grúa, ¿verdad? Entonces L es igual a 16 metros. La grúa tiene 16 metros de largo. Y el peso de los ladrillos, por acá me lo dice, 11.000 newton. Entonces tengo que el peso de los ladrillos es 11.000 newton. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Por acá me quedaría L, 16 metros. El peso de los ladrillos, 11.000 newton. Y acá me quedaría más B por WG. ¿Y cuánto es B? Pues dijimos que B dijimos que iba a ser, ¿verdad? 7 metros, porque así me lo dice el ejercicio. Me dice que desde el punto donde está pivoteando este brazo hasta donde se encuentra el centro de gravedad de la grúa es igual a 7 metros. Aquí le dice su centro de gravedad está a 7 metros del eje medidos a lo largo de la grúa. Y también tengo el peso de la grúa que es 15.000 newton. Entonces B es igual a 7 metros y el peso de la grúa es igual a 15.000 newton. Y despejando, estoy dejando para la tensión de la cuerda, ¿verdad? Entonces abajo me quedaría 13 metros por el seno de 25. 13 metros por el seno de 25. Entonces me quedaría de esta manera, ¿verdad? Entonces ya puedo calcular la tensión de la cuerda. Insertando los datos a la calculadora me da que la tensión de la cuerda es de 2.93 por 10 a la 4 newton. Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué nos pide el inciso B del ejercicio. El inciso B nos dice calcule las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Comience dibujando un diagrama de cuerpo libre de la grúa, ¿verdad? Entonces yo quiero calcular la componente X y la componente Y de esta fuerza que tengo por aquí, ¿verdad? Voy a llevarme este dibujo para abajo para que lo podamos ver. Entonces, ¿verdad? El inciso B lo que me pide prácticamente es fuerza, la componente X de la fuerza de la grúa y la componente Y de la fuerza de la grúa. Entonces, la fuerza de la grúa es la fuerza pues que está moviendo este brazo, ¿verdad? Que les dije que era esta. Y acá le llamamos fuerza de la grúa. Entonces, lo que me está pidiendo es
la componente X y la componente Y de esa fuerza. Aquí sería FGX y esta FGY. Entonces, para responder a esta pregunta, lo que tengo que utilizar es la primera condición de equilibrio. Que la primera condición de equilibrio, ¿verdad? Me dice que la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, son igual a 0. Entonces aquí tengo, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora, yo no tengo solo estas fuerzas en, X y en Y, ¿verdad? Yo tengo además otras fuerzas que ya la hicimos en el diagrama de cuerpo libre que estaba arriba. Pero lo voy a volver a hacer para no saturar el diagrama que ya tengo arriba. Entonces voy a volver a hacer otro diagrama por aquí y viendo cuáles son pues las fuerzas que tenemos actuando por aquí. Entonces, ¿verdad? Acá tengo mi eje. Por acá está una cuerda, aquí tengo los ladrillos. Yo tengo una fuerza de tensión de los ladrillos por acá. Tengo el peso de los ladrillos. A 7 metros tengo el peso de la grúa. Ahorita no le voy a colocar medidas, solo voy a dibujar los vectores. Entonces tengo también, ¿verdad? Tengo la fuerza de la grúa, componente en X y la componente en Y. FG, X y aquí, ¿verdad? FGY. ¿Qué más tengo? Tengo también otra tensión por aquí que me ejerce este cable, ¿verdad? Vamos a dibujar este cable por acá. Y acá me dice que son 25 grados. Y por acá tengo 55 grados aquí abajo, ¿verdad? Voy a dibujar aquí 55 grados. Entonces tengo por acá la tensión del cable, ¿verdad? Tengo la tensión del cable. Ahora, pero este cable no está ni en la dirección del eje X ni en la dirección del eje Y. Entonces debo descomponerlo en la dirección del eje X y la dirección del eje Y. Entonces tengo, ¿verdad? Si voy a hacer un poquito más pronunciada la pendiente de este cable, solo para que veamos las componentes. Entonces por aquí tengo el cable, ¿no? Ahí tengo el cable. Entonces yo tendría una componente en X y una componente en Y. Que acá sería, ¿verdad? La componente en X y acá tendría la componente en Y. ¿Y cuánto sería este ángulo? Porque este ángulo no lo conozco. Si se fijan, yo conozco este ángulo que está por acá, que es de 25 grados. Y también conozco este ángulo que está aquí, que es 55 grados. Entonces, si se fijan, este vector es horizontal. Entonces yo tengo aquí ángulos alternos internos. Yo tengo aquí 55 grados acá y aquí todo este ángulo desde aquí hasta acá sería 55 grados. Por lo tanto, este ángulo θ sería 55 grados menos el ángulo que hay en este sector. Entonces sería 55
menos 25, que son 30 grados, ¿verdad? Entonces teta es igual a 30 grados. Listo, entonces creo que ya tengo todas las componentes en X y en Y. Entonces vamos ahora a hacer la sumatoria. Primero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, vamos a ver cuántas fuerzas tengo en X. Prácticamente solo tengo dos. Tengo la componente de la fuerza y tengo la componente de la tensión de la cuerda. Entonces esta es positiva y esta sería negativa, ¿verdad? Porque apunta hacia el eje, hacia menos X. Viendo cómo tengo mis ejes aquí, ¿verdad? Entonces sería FGX menos la tensión, la componente X de la tensión de la cuerda, y esto sería igual a 0. Ahora, yo esta componente X de la tensión, yo la podría conocer. ¿Por qué? Porque yo aquí, ¿verdad? Tengo la tensión de la cuerda. Si se fijan, yo tengo acá la tensión de la cuerda, ¿verdad? Esta azul que tengo aquí. ¿Y cuánto sería entonces la componente X de la tensión? Si se fijan acá, yo tengo un lado adyacente. Entonces la componente X prácticamente sería la tensión por coseno de teta. Y la componente en Y pues sería la tensión por el seno de teta, ¿verdad? La tensión por el seno de teta. Entonces yo ya podría aquí sustituir. Tendría que la fuerza de la grúa en X es igual a la componente X de la tensión, y es T coseno de teta. T coseno de teta. Y T ya lo calculé. Yo tengo que T es igual a 2.93 por 10 a la 4 newton. 2.93 por 10 a la 4 newton. Y acá tengo el coseno de teta, que teta ya dijimos que es igual a 30 grados. Entonces aquí ya puedo conocer cuál es la componente X de la fuerza, ¿verdad? Que sería prácticamente 2.54 por 10 a la 4 newton. Listo, ya tengo una componente. Ahora para calcular la componente en Y, pues voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer por aquí la sumatoria de fuerzas en Y para estar viendo el diagrama. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces las fuerzas en Y que tengo por aquí serían, tengo menos el peso de la grúa, apunta hacia abajo, menos el peso de los ladrillos, si se fijan, esta tensión de los ladrillos es en magnitud la misma que esta. Entonces prácticamente la única que se toma en consideración es el peso de los ladrillos. Ahora, ¿qué más tengo? Componente en X, componente en Y, perdón. Entonces tengo positiva la fuerza de la grúa, más la fuerza de la grúa en Y. Y ahora tengo
la componente en Y de la tensión de la cuerda, que es T seno de teta, pero es negativa, ¿verdad? Porque apunta hacia abajo, entonces tengo menos T seno de teta, menos T seno de teta. Y eso sería todo. Ya serían las 4 fuerzas que tengo en el eje Y. Entonces para lo que quiero despejar, ¿verdad? Es para la fuerza de la grúa, para la componente de la fuerza de la grúa en Y. Entonces tengo la componente de la fuerza de la grúa en Y. Tengo que es igual al peso de la grúa más el peso de los ladrillos más T seno de teta. El peso de la grúa ya la conozco, es de 15.000 newton más el peso de los ladrillos 11.000 newton más T. T es 2.93 por 10 a la 4. Entonces vamos 2.93 por 10 a la 4 newton por el seno de 30 grados. Y esto me da que es igual a 4.07 por 10 a la 4 newton. Listo, entonces tengo ya la componente en X de la fuerza y la componente en Y. La componente en X me da 2.54 por 10 a la 4 newton y la componente en Y 4.07 por 10 a la 4 newton. Entonces prácticamente esa sería la resolución de este ejercicio. Que tengan un feliz día.